Dios te bendiga. Vamos a leer Hechos capítulo 7, 1 a 8. Y esto es el testimonio de Esteban, parte número 1. Aleluya. Y dice, el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora, y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se le daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al octavo día. E Isaac y a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Aleluya, gloria a Dios. Entonces vamos a leer versículo 1 de nuevo. Dice, el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Aleluya. Esteban estaba acusado. El, en el capítulo 6 dijo que eran ellos que acusaron a él, testigos falsos. Eso significa que estaban mintiendo eh, según su predicación y enseñanza y aún su conducta. Antes del concilio fue dicho por medio de esos testigos falsos. Dijo estas palabras en Hechos capítulo 6, versículos 13 y 14. Vamos a leerlo. Hechos capítulo 6, 13 y 14. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Aleluya. Entonces la acusación salía de ellos. El sumo sacerdote estaba preguntando a Esteban sobre estas cosas si eran ciertos. Sin embargo, el sacerdote yo pienso que él ya sabía de que ellos pusieron testigos falsos contra Esteban. Parece que el concilio en Jerusalén fue un poco corrupto o mucho corrupto.
Y entonces solamente algunos miembros del concilio puede ser que no eran corruptos. Por lo menos eso es lo que podemos decir. Entonces el concilio ni importaba si ellos habían aprendido que ellos eran testigos falsos o no. El sumo sacerdote había preguntado a Esteban directamente. La cosa que fue necesitado era que los testigos falsos necesitaban acusarle para que ellos mismos en el concilio podría escuchar su testimonio y acusarlo directamente por su testimonio. Porque ellos, uh, creo que cualquier testimonio sobre Jesucristo que iba a dar, para ellos era criminal en Jerusalén y en Israel. Él no fue como, eso fue no como nuestro sistema de justicia en los Estados Unidos. El que es acusado, él puede mantener, o sea, él no tiene que hablar mientras los abogados disputan su caso. Abogado contra mm, la persecución, el que es abogado de persecución. En vez, básicamente, él mismo estaba defendiendo a sí mismo, pero nosotros sabemos que él había recibido el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo estaba proveyendo o ah, ayudándolo para hablar las palabras. Y si es que él tenía el Espíritu Santo, entonces si él ya da oportunidad para el Espíritu Santo hablar por medio de él, entonces él tiene un abogado mejor que todos que están en el mundo. Amén. Entonces él estaba testificando y en el fin, pues claro que ellos supieron que era cristiano él y estaba predicando y hablando sobre Jesucristo, que él era el Mesías. En la actualidad no había algo eh, absolutamente nada en el testimonio de Esteban que era una mentira o que era malo. Todas las cosas que el concilio estaba haciendo a Esteban, eso sí era injusto y no era bueno en los ojos de Dios. Sin embargo, para Esteban no importaba porque eso lo dio la oportunidad de ser una persona que defendió a Jesucristo, defendió la cristianidad en frente del concilio en Jerusalén. Y si ellos lo mataran, pues no importaba a él. Aleluya. Él sería el primero que mataron como cristiano. Mm, claro que ellos instigaron la muerte de Jesús, pero el primer, primera persona que ellos mataron, que era cristiano, seguidor de Jesucristo. Entonces uno puede pensar de su galardón en el cielo. Entonces puede nosotros ver que él dio una historia que era de la Biblia, el Antiguo Testamento, porque no salió el Nuevo Testamento todavía. Entonces, él
no estaba quieto, sino que él habló directamente y francamente al concilio, aleluya, sobre su testimonio, que estaba dándolo a hablar el Espíritu Santo. Entonces vamos a leer versículo 2 que dice, y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Pues claro que él empezó a hablar de Abraham y uno necesita entender la historia, por qué Esteban empieza allí, como él hacía, como él hizo. Y entonces él añadió toda esta historia para mostrar que Esteban ciertamente sabía de eso. O también que él estaba guiado por el Espíritu Santo para empezar allí mismo. Parece que el Espíritu Santo lo guió, pero uno puede preguntar cuál era la diferencia entre lo que el concilio creía y lo que Esteban creía en esa historia. Creo que los dos pensaban iguales. Cuando Esteban casi termina su testimonio de su conocimiento del Antiguo Testamento hasta que incluye el que era justo, hablando de Jesucristo, como él lo dijo, y como ese punto era la diferencia, hablando del justo y también hablando de los profetas que él dijo que sus padres de ellos lo mataron. Entonces, eso sí, era una diferencia muy diferente que afectó el concilio. Y es puede ser difícil para entender o percibir, ah, entender de todo. Nosotros podemos ponerlo en una discusión, un argumento. Pero ellos, su intento de ellos, totalmente, ni importaba lo que dijo él, si que era cierto o algo que ellos no estaban de acuerdo, ni importaba, porque ellos sabían que él era cristiano y entonces él estaba manejando la idea que Jesucristo era y es el Mesías y el justo. Y entonces ellos, ni importaba lo que dijo él, estaba en contra de él. Porque Israel era una teocracia, pero hasta ese momento estaban gobernado por medio de Roma. El concilio todavía tenía poder entre su gente. El concilio también, uno puede anotar que ellos no debían de matar a uno o decir que necesitaba la muerte y ellos mismos orden la muerte, porque nosotros lo hemos aprendido eso cuando ellos querían matar a Jesucristo. Entonces hay una pregunta, ¿por qué es que Esteban muy pronto y rápidamente ah, recibió la sentencia de la muerte, aleluya, allí en Jerusalén?
Es porque el concilio no estaba cuidando la ley de Moisés y no pensó que era necesario hacerlo. En vez de eso, estaban obedeciendo su propia forma de la ley, pero eso no era obedeciendo la ley de Moisés. Aleluya. Lo que ellos querían o decían que ellos obedecían. Aquí es lo que sucedió en la historia de la vida de Abraham. Esteban, él habla a ellos y él empieza diciendo estas palabras. Y él dice, varones, hermanos y padres, oíd. Aleluya. Cuando él menciona la palabra padres, claro que eso significa que eran padres posiblemente de su propia familia, pero parece evidente que estas personas en el concilio eran miembros como padres a al país de Israel en las cosas de religión y en las cosas judiciales entre ellos y su religión. Ellos afuera fueron muy respetados entre la sociedad, no solamente porque tenían posiciones muy altas o lo más altos en la sociedad, pero también que ellos enseñaban a otros adentro de Israel, sin duda, y aún en el templo, instruyendo muchos israelitas la ley de Moisés, lo cual los israelitas fueron enseñados primero desde que ellos empezaron a ser una nación en el desierto. Después de hablar de esto o hablar directamente a los padres, respetando a aquellos que él estaba con quien estaba hablando, él también dijo que él dijo Padre Abraham y reconociéndole a él como una persona en la historia de Israel, eh, como aquel que primero, que él hizo y primer paso para salir de Mesopotamia e ir yendo a la tierra prometido. O sea que él tenía fe en Dios, que él iba a dar esa tierra a su descendencia. Esteban menciona que Dios había enfrentado a Abraham. Y claro que Dios no quería enfrentado por el propósito de hacer darlo un gran galardón sin que él sea una persona justo en ese tiempo, justo y quería estar con Dios o obedeciendo a Dios. Esteban introdució la idea que Charán, Harán, no era el primer lugar, pero fue en Mesopotamia. Eso es, eh, en inglés dice Ur of the Chaldees. Cuando él estaba totalmente, todavía estaba con su padre y posiblemente en su
en la casa de su padre cuando Dios lo enfrentó, cuando él quería que él seguía a él y que Dios iba a dar a él la tierra prometida. Entonces, Mesopotamia parece que era muy cerca, una región ah, de ese lugar que, vamos a ver, Golfo Pérsico, Golfo Pérsico, aleluya. Y parece que en Mesopotamia, o sea, vamos a hablar Ur de los Caldeos. Ese lugar estaba al lado del río Eufrates. Pero en cualquier caso, era un lugar donde había un río cerca, lo cual sigue hasta ese lugar de eh, Golfo Pérsico. Amén. Entonces, Ur de los Caldeos tenía suficiente agua para que sea una área fértil. Pero Dios había llamado a Abraham de salir de ese lugar porque también Dios quería que Abraham llegara a una tierra prometida para hacer un país y su descendencia estaría allí como bendecido por Dios, allí en ese lugar. Y en versículo 3 nos dice así, aleluya, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces ese lugar era la tierra prometida. Él, o sea, Dios vio en el futuro y él sabe todo y él sabe quién lo obedecería. El llamamiento por medio de Dios a Abraham no fue un llamado a una persona que no obedeciera a él, pero a una persona que sí lo obedecería, porque eso es, Dios sabía todo. Hoy la gente puede ser que ellos dicen que obedecen a Dios, pero Dios es aquel que realmente es el que juzga y el que determina si la gente realmente están obedeciéndole a él o no. La forma de obedecer a Dios es muy diferente que mover a una tierra prometida como lo hizo Abraham. Pero aquí Esteban está reconociendo la llamada de Abraham y el hecho que ciertamente Abraham obedeció y eso es la razón por qué estaban allí en ese tiempo como descendencia de Abraham. Dios no quería que Abraham quedara allí en Ur de los Caldeas. Eso no fue la área en la cual Dios bendecería una gente que en ese tiempo, en ese tiempo estaría considerado como el pueblo de Dios.
Dios no quería su gente en ese tiempo tener una tierra de una área, o sea que Él sí quería que su pueblo tendrá una tierra que iba a recibir la bendición de Dios y que su gente iban a recibir las bendiciones sobre la tierra en donde Dios prometió. Esencialmente, solamente llamando a Abraham a la tierra prometida, él lo estaba haciendo. Pero también eso significa que él podría llevar otros también. Y él iba a llevar su esposa, pero también Lot y la esposa de Lot. Y también su hermano y su esposa también salió de ese lugar, pero ellos quedaron en Harán. Para Abraham había una idea que él podría llevar a Lot y la esposa de Lot con él en su viaje. Bueno, eso era la decisión de Abraham. Hay algunas cosas que Dios nos espera y nos llama a hacer, pero hay otras cosas que son nuestra decisión y Él permite que nosotros hacemos esa decisión en esas áreas. Ur de los Caldeas fue en el futuro una área lo cual Dios sabía que ex- que recibir un problema en el futuro que el río de Éufrates iba a secar. Bueno, eso era muy, muy adelante, pero sí iba a secar. Entonces, Dios quería que los israelitas tenían una experiencia, una tierra que tendrá las aguas del Jordán, el río de Jordán. Aleluya. Tendrá las bendiciones sobre ellos. Dios quería mostrar a Abraham una área de una tierra mejor, uno que Dios sabía que era una tierra con mucho fruto. Cuando los israelitas lo cuidaban, y esa tierra iba a ser muy fructuoso. Versículo 4 dice, entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí muerto su padre. Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Aleluya. Cuando él dijo esta historia, Esteban sabía que la ciudad de Harán no era agradable para Abraham, para seguir en esa ciudad. Abraham todavía tenía sus ojos en la tierra prometida que Dios lo había dicho, sobre cual Dios lo había dicho. Cuando su padre posiblemente tenía un problema con su salud, él esperó para que él muriera. Y después, cuando él murió, ya tenía la esperanza a seguir en su viaje. Pero él no llevó su hermano desde allí. Él dejó su hermano en Harán. Entonces él salió, su sobrino también, su esposa, eso es Lot y su esposa, pero su hermano y la esposa de su hermano quedó en Harán y su padre lo había
morido. Él murió. La esposa de Abraham estaba haciendo este viaje juntos. Aleluya. Parecía que podría ser que había otros esclavos, otros sirvientas que él lo había tenido. Él posiblemente tenía que todos ellos también estaban con ellos en el viaje. Aleluya. Y parecía que era el plan de Dios y la voluntad de Dios para que ellos salieran de Harán también. No solamente de Ur de los Caldeos, pero también de Harán para llegar a la tierra prometida. Entonces yo creo que él no dejó algunos esclavos o sirvientes, sino que todos llegaron a la tierra prometida con él. Aleluya. Gloria a Dios. De hecho, todos en su familia de Abraham, cualquier persona que pensó que era adentro de su familia, él los llevó. Aleluya. Hacia la tierra prometida. Nosotros sabemos que en Harán su hermano quedó y su padre murió. Nosotros sabemos que no era el llamamiento de Dios a su hermano para llegar a la tierra prometida, sino que era ese llamado a Abraham y no a su hermano. Y aún Lot un día iba a separar de Abraham, pero Abraham iba a protegerlo en todos modos, aunque él estaba lejos. En versículo 4, cuando Esteban dijo su discurso, Esteban declaró que era cierto que Abraham por fin llegó a la tierra prometida. Esa tierra prometida era algo que Dios lo prometió hacia él y su descendencia, sus descendientes. Versículo 5 dice, y no le dio herencia en ella ni aún para asentar en un pie, pero le prometió que se le la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Entonces, por una razón u otro, Dios no lo había dado la tierra prometida a él como herencia cuando él estaba vivo, como dice así. En vez de eso, él iba a llegar allí, pero su descendencia, la gente de su descendencia iba a heredarlo. Y pues Dios lo había dicho que era para él y su descendencia, pero para él no heredó a esa tierra hasta que él murió. Aleluya. Y en la segunda vida o a la vida después de la muerte iba a heredarlo. Abraham sí creía a Dios, que Dios iba a darlo a sus descendientes, sus descendientes. Aunque en ese tiempo él ni tenía un hijo de Sarai, pero Dios iba a proveer en el futuro. De hecho, en Hebreos, lo cual parece que es el único lugar donde expresa algo que no ni imaginaba nosotros de Abraham cuando fue escrito por Pablo en Hebreos. Vamos a leer Hebreos capítulo 11
Y versículo 8 a 12. Y dice aquí claramente y hermosamente, dice, por la fe Abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Aquí eso es una cosa que no supimos, que él salió de Ur de Caldeos, pero él no supo a dónde iba. Como que su padre o su sobrino o alguien allí podría preguntarle a dónde vamos si él no tenía ni alguna respuesta. Versículo 9 dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Por qué? Esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Aleluya. Pablo nos dio esa indicación que Abraham salió de Ur de los Caldeos, pero ni sabía a dónde iba. Parece que con su familia ellos mismos iban a preguntarle o aún su padre a dónde iban, pero ellos no podrían decir con certeza a dónde iban. ¿Cuánto tiempo era que desde cuando ellos salieron hasta que ellos supieron a dónde iban? Podría ser que cuando su padre de Abraham murió, entonces Dios podría haber dicho a Abraham exactamente dónde debía de ir. Pero Harán no era la destinación final, pero ellos no ni siquiera tenían ese conocimiento que ese lugar no era a donde Dios lo envió. Hay una pregunta entonces, y lo más interesante, la parte más interesante es lo siguiente. En versículo 10 nos dice así, dice, aleluya, versículo 10. Oh, Hebreos, este está en Hebreos, aleluya. En Hebreos capítulo 11 y versículo 10. Hebreos 11:10. Dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Este es el único lugar en la Biblia y aún estando en el Nuevo Testamento donde menciona de los pensamientos de Abraham acerca de la tierra prometida, pero una ciudad que él pensó que Dios lo había construido. Él pensó así, que Dios iba a construir esa ciudad y no la humanidad.
Pero es cierto que en el otro lado de la muerte hay una ciudad que construyó Dios y que hoy en día la gente allí, dentro de esa ciudad, sirvan a Jesucristo y van a entrar. Y versículo 6, aleluya, vamos a decirlo, dice, ah, gloria a Dios. Hechos capítulo 7, versículo 6. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. 400 años. La pregunta que no sabemos o tenemos una respuesta según la historia de Esteban es que está diciendo al concilio es por qué Dios escogió a Egipto en ese lugar, en ese país, a construir la nación de Israel. Y haciéndolo así, haciendo esa nación de Israel allí adentro de Egipto, causó que el faraón y los egipcios tendría odio hacia los hebreos. Y era cierto que ellos lo llamaron hebreos. Y es cierto que ellos adentro de esa tierra estaban construyendo muchos edificios para los egipcios. Y Dios usó Israel o los hebreos para construirlo. Fue porque Josué, él manejaba las cosas de Egipto muy bien. Y entonces Egipto llegó a ser un país muy poderoso debido a que Josué creyó en Dios y seguía su voluntad. Entonces los hebreos, como dijeron los egipcios, creyó, creció poderosamente. Y aunque eran ellos esclavos en Egipto, todavía estaban construyendo cosas para los egipcios abajo de opresión. Dios puso un límite en esa opresión de los egipcios. 400 años, en todos modos, en Egipto fue un tiempo muy largo, especialmente para ellos, para manejar con cuánto tiempo recibiendo maltratamiento. Dios estaba escuchando sus oraciones y por fin Dios uh, tenía el líder correcto para los hebreos, para que ellos podrían salir de Egipto por medio del poder de Dios. Y eso era el acto de Dios. Egipto para los hebreos fue una tierra extranjera y la gente extranjera. Versículo 7 nos dice, mas yo juzgaré, Dios, dijo Dios,
a la nación de la cual serán siervos. Y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Cuando Dios estaba hablando, Él estaba hablando a Abraham, aunque no cambiará el hecho que la nación de Israel iba a recibir maltratamiento durante 400 años. Él creyó Dios en el hecho que eso es Abraham, iba a creer a Dios. Él creyó a Dios que sus descendientes iban a heredar la tierra prometida y aún que su semilla será muy numeroso como las estrellas en el cielo y como la arena al lado del mar, o sea, multitudes de gente. Una promesa de Dios como era como la bendición para Abraham. Pero también Dios juzgará el país de Egipto porque ellos maltrataban a los hebreos. Dios siempre está viendo a su pueblo y ellos salieron y iban para la tierra prometida. Versículo 8 nos dice, y le dio el pacto de la circuncisión y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al octavo día. E Isaac Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Aleluya. La señal del pacto entre Abraham y Dios fue circuncisión. Ese pacto estaba hecho por medio del Antiguo Testamento con los de Israel. Sin embargo, aunque eso fue solamente para el Antiguo Testamento, la nación de Israel hoy en día parece que todavía tiene ese pacto. Sin embargo, Jesucristo instituyó un nuevo pacto y eso es lo que leemos hoy en día en el Nuevo Testamento. Un pacto que es mejor y más grande o más bien que el antiguo, con mucho más beneficios. Abraham sí circuncidó a Ismael, pero también a Isaac. Y yo creo que era él circuncidado en el día 8 de su vida. Él definitivamente era el primero en su casa, creo, que fue circuncidado en el día 8. Los otros niños que él iba a tener con Ketura, su esposa, después de Sarai, yo creo que él también circuncidó a ellos también. Entonces ellos formaron a diferentes naciones también. Entonces circuncisión fue dado a Ismael, Isaac y también a los hijos de Ketura, lo cual todos ellos iban a ser naciones. Entonces circuncisión podría alcanzar a muchos países y mucha gente debido a esa instrucción de Dios a Abraham sobre el pacto de circuncisión. Es una práctica que está en muchas partes del mundo ahora, pero algunos países no tienen eso como práctica entre mucha gente en su país. Por lo menos, sin embargo, hay ciertas gentes en los países alrededor del mundo que lo practican. Aleluya. Los
12 patriarcas son los que empezaron, más que nada, los 12 tribus, a menos que Josué fue eh, dividido en dos, o sea, Efraín y Manasés. Y Leví, él fue desparcido adentro de Israel con el trabajo de las responsabilidades de sacer del, del tabernáculo en las sinagogas. Aleluya. Atendiéndose a las cosas espirituales. Aleluya. Y gloria a Dios. Y así es. Y vamos a dar gracias a Dios. Aleluya. Que Dios les bendiga. Amén y amén.